brevemente de esto, en plan esquema, para poder ver el texto que viene a continuación. Habíamos empezado a hablar del formalismo moral kantiano y eso quiere decir que íbamos a hablar del uso práctico de la razón. La razón en su uso práctico, lo que habíamos visto hasta este momento era la razón en su uso teórico. En ese uso teórico, recordad por favor, la razón lo que hace es conocer. En este uso práctico lo que hace es indicarnos qué debemos hacer, ¿vale? Kant va a desarrollar su moral, ¿no? A través de ese análisis crítico. Y nos comienza diciendo que debemos suprimir el saber del uso teórico de la razón, ¿no? De la física, de las matemáticas, acordaros, para dejarle sitio a la fe, pero no solo a la fe. Recordad esto, por favor, racional. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué pasa con el uso práctico de la razón, o sea, la fe racional, ¿vale? Que se ocupa del deber ser, aquí lo tenéis, del deber ser, mientras que el uso teórico de la razón se ocupaba del ser. Y con lo que nosotros vamos a empezar a plantear todo esto es cómo Kant, con su formalismo moral, lo que va a presentar es una autonomía de la moral, ¿vale? Donde nos va a decir cómo va a tener que estar determinada la voluntad para actuar acorde a la moral. ¿Qué va a ser esta autonomía de la moral? Contraria totalmente a la heteronomía que tienen las morales materiales. Las morales materiales, acordaros que son heterónomas, son todas las anteriores a él, todas. La primera moral formal sería la de él, ¿vale? O sea que él se opone a todas las morales anteriores porque son morales con contenido. Lo de materiales quiere decir que tienen materia, que tienen contenido. Y precisamente por tener contenido presentan leyes y normas concretas que se fundamentan, y de ahí viene lo de heteronomía, por algo que viene de fuera de la razón y de la propia voluntad, ¿vale? Sea, acordaros lo que sea, la felicidad, en las morales eudaimónicas o eudemonistas, el placer, en las morales hedonistas, etc. Y por eso, precisamente, porque viene de algo de fuera, a posteriori, se fundamentan en principios empíricos. Todo lo que sea empírico, sabéis que no es apto, ¿vale?, para fundamentar ¿qué? Principios universales, leyes. Como aquí lo que nosotros vamos a buscar son leyes morales, lo que necesitamos es la forma de la ley, que es la objetividad, la universalidad y la necesidad. Ante esto es lo que propone es una ética formal que va a ser autónoma, precisamente lo de ser autónoma es lo que le va a dar ese formalismo a su moral, que no va a proponer normas concretas del estilo de las morales materiales, con contenidos a posteriori, sino que va a buscarlos a priori, ¿vale? ¿Por qué? Porque pretende que la norma, va a ser una, el imperativo categórico, que la norma que nos dé, ¿vale?, esta moral tenga la característica de las leyes científicas, ¿no? O sea, que sean universales y necesarias. Fijaros que hay una analogía ahí. El fundamento de la obligación, entonces, solo se va a buscar a priori en los conceptos de la razón pura, en, acordaros, hacer ahí una flechita, en el uso práctico de la razón. Y lo que vamos a necesitar aquí, igual que lo necesitamos en el uso teórico de la razón, es buscar el uso sintético de la razón pura, pero en vez de ahora la pura teórica, la pura práctica, ¿vale? En el texto 5 que tenéis de Kant se va a hablar precisamente de la importancia de esta autonomía de la voluntad, ¿no? Porque si os fijáis, ahí es donde nos vamos a basar precisamente en cómo la voluntad va a estar determinada, ¿no?, autónomamente, ¿no? Va a ser una voluntad, perdón, autónoma, de ahí la importancia de entender este concepto,
es la propiedad que tiene la voluntad para ser ley. Recordad esta idea, lo de ley, ¿sí? Que es lo que nos va a dar precisamente esas características de universalidad y necesidad que vamos a buscar en los a priori de la racionalidad práctica, ¿no? Pura práctica, acordaros, por favor, para sí misma. Entonces, a partir de ahí, fijaros de la voluntad, mirar aquí cómo lo tenéis, voluntad y voluntad en rojo y subrayado para que podáis unirlo, ¿vale? Solo hay bueno en el mundo, fijaros, no la felicidad, no el placer, no el bien de la mayoría, etcétera, ¿no? Sino que lo único que hay bueno en el mundo para Kant es una buena voluntad, o sea, una voluntad bien determinada. Y una voluntad bien determinada únicamente lo es buena, quiero decir, por su querer, o sea, por estar bien determinada, ¿no? Por querer lo que debe querer. Y va a ser buena en sí misma. ¿Mm? Eso es lo que quiere decir una buena voluntad. Buena en sí misma, no buena para algo, sino buena en sí misma. Entonces, para desarrollar este concepto de buena voluntad, dice Kant, solo lo único que vamos a necesitar, ¿no? Para desarrollar el concepto, para poder entender, él nos está intentando explicar, porque todos los anteriores no lo entendieron, para poder explicar lo que es la buena voluntad, necesitamos ilustrar el concepto de deber. Entonces, fijaros cómo vamos a conectar, ¿no? Buena autonomía de la voluntad, aquí lo tenéis, autonomía de la voluntad, ¿no? Con una ley universal y necesaria, ¿vale? Con buena voluntad y con concepto de deber, ¿de acuerdo? El deber va a ser la necesidad de una acción por respeto, acordaros como yo os mencionaba esta cuestión, de la diferencia en castellano en respecto, por respeto a la ley. A la ley que va a ser esta IC, ya lo podéis poner ahí, es el imperativo categórico, la única ley moral que va a surgir del uso sintético de la razón pura práctica, la única, ¿vale? Entonces, este deber no va a tener nada, absolutamente nada que ver con los efectos de la acción, ¿no? Con lo que vaya a pasar con lo que hagamos. ¿Por qué? Porque quedamos que lo único bueno que hay en el mundo es la buena voluntad y que es buena solo por su querer, por cómo está determinada. No tiene nada que ver con los efectos de la acción, con lo que suceda con lo que hagamos, sino que tiene que ver con la conformidad que tiene nuestra voluntad, ¿no? Respecto al deber, ¿no? A una ley universal de las acciones en general, porque en concreto tiene que ver con las morales materiales que son heterónomas. Bien, ¿qué es lo que dice el imperativo categórico? Que de lo que habla, que es la formulación principal, era lo que yo les decía, que hay varias formulaciones, hay como diferentes maneras de desplegar el imperativo categórico, ¿no? Esta es la fórmula que ustedes tienen que conocer sí o sí, que es la fórmula de la legalidad en general. Dice que siempre nos tenemos que conducir de manera tal, o como si nosotros podamos querer que nuestra máxima, y las máximas, esto es una cuestión técnica, ¿a qué le llama el máxima? A los principios subjetivos, porque nosotros somos sujetos y actuamos según un principio por el que nosotros nos guiamos, ¿no? Los principios subjetivos del querer o las normas por las que nosotros nos guiamos, por ejemplo, hablábamos, ¿no? De no salgo del confinamiento porque puedo estar asintomática y contagiar a otras personas, ¿no? Se conviertan en leyes universales, como si automáticamente, como si fueran leyes del tipo físico, automáticamente se convirtieran en leyes universales.
como si, no va a suceder, pero tengo que actuar como si esto sucediera. Este como si es muy clarificador, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es de lo que hablamos el otro día. Salgo de aquí y me preguntan si necesitan algo, porque lo siguiente que vamos a ver, aunque esto está aquí, ¿vale? Que es, ya os daré paso. Ay, perdón. Me preguntan algo. Sara, ¿en dónde te estás perdiendo? Tienes que decirme en dónde te perdiste. Tenéis que repasar antes de que yo empiece a dar las clases. Yo os dije que Kant era muy de ir enlazando una cosa con otra. A Jesús, sí. Lo del deber y la acción. Vamos a ver. Voy a poner esto de nuevo. Tenéis que mirar los apuntes, porque ahí es donde yo os explico más pormenorizadamente. Ahora lo que yo explico es para que podáis entender los apuntes. La acción, cuando hablamos de acción estamos hablando de actuar nada más. La praxis quiere decir acción. Cuando nosotros hablamos de la moral, estamos hablando de actuar, ¿vale? De lo que hacemos. Cuando hablamos del saber, únicamente estamos hablando de eso, nada más que de saber. Como sabe la física, como sabe la química, y ustedes están pensando ahora, ya, pero eso tiene una aplicación práctica, ya, pero eso es tecnología, eso es otra cosa diferente, ¿vale? Eso es una cuestión diferente. Y cuando nosotros hablamos de saber, la gente que investiga, o sea, que digamos está en ese ámbito que contesta la primera pregunta, ¿qué podemos saber? No modifica las leyes de la naturaleza, porque las leyes de la naturaleza no se modifican. Tú sabes sobre las leyes de la naturaleza, sobre lo que hay, sobre el ser, sobre lo que es, y después juegas con ellas. Punto. Nada más. Se acabó. Pero cuando hablamos de la moral y de la política, por ejemplo, ¿no? Estamos en el ámbito de lo que debería ser. No debería ser que no haya suficientes respiradores, no debería ser como se propuso en los Países Bajos, que a la gente mayor, lo sabéis, y se está planteando aquí también, se les deje morir simplemente en sus casas, nada más, y ya está. No debería ser que se tarde tanto en decirnos qué es lo que tenemos que hacer con el tercer trimestre y tenernos en esta incerteza. No debería ser, pero está sucediendo. Entonces nosotros, como no debería ser, decimos que está mal. Está mal ¿por qué? Porque nosotros decimos que se está incumpliendo una norma. ¿Y de dónde surge esa norma? Y vosotros decís, hombre, a ver, es que no es normal. ¿Qué queréis decir con que no es normal? ¿Queréis decir que no es racional? Que no es racional en el sentido que estás aplicando ahí que no es justo, que no es bueno. Bueno, pues de eso se ocupa la moral, ¿vale? De lo que no es justo, lo que no es bueno, etc. Hasta ahora, hasta Kant, las éticas, todas las éticas que hemos visto, se han ocupado de la moral, pero ofreciéndonos un objetivo que tenía, digamos, un contenido, ¿no? Nos decía, todos buscamos la felicidad, todos buscamos el placer, etcétera, ¿no? Fijaros, ahora que yo estoy leyendo unas cosas de
psicología de la personalidad, muy bonitos además. Incluso estuve pensando en hacerles algo, una charla o algo, porque pienso que les podría servir a nivel psicológico, ¿no? Y a nivel emocional, de contarles un poco lo que estoy leyendo. Al hablar de la psicología positiva, que en psicología lo hemos hablado, y profundizar un poco en ese tema, al tener que estudiarlo, pues hay una de las, bueno, hay como dos corrientes, una que está inspirada en precisamente los eudemonistas, ¿vale? Y de ahí sacan un concepto para trabajar en psicología que es trabajado luego, a ver, experimentalmente, ¿eh? En el ámbito de la personalidad. Y otros en el hedonismo de Epicuro, y que es trabajado experimentalmente, ¿vale? Medido, etcétera. Claro, luego hay que, para poder trabajarlo experimentalmente, hay que hacer constructos que se puedan medir, etcétera, ¿no? No voy a explicar eso ahora. Kant dice que precisamente eso no vale para determinar una voluntad en el ámbito de la moral, en el ámbito de la moral, ¿vale? Yo ahora determino mi voluntad y voy y cojo el ratón. Esto no es el ámbito de la moral. No cojo el ratón porque para mí es más fácil mover el cursor con el ratón que moverlo con la almohadilla de aquí. Bueno, esto no tiene nada que ver con la moral a pesar de que yo estoy actuando. Y no tiene nada que ver con la moral porque las cosas que tienen que ver con la moral tienen que ver con el bien, con el mal, con la justicia, con la honestidad, etcétera, con cosas de valores morales, por ejemplo, o con cosas, ahora viene Kant, del deber moral, ¿no? Porque la ética kantiana es una ética deontológica, una ética de deberes morales. A ver, por favor entiendan esto, nosotros utilizamos la palabra deber para diferentes cosas. Una cosa es tener los deberes de clase y otra cosa son los deberes morales. Y la palabra es lo mismo, la misma. Y ya hemos hablado de esto, por favor, hay polisemia en las palabras, ¿no? No es igual el banco al que vamos a sacar dinero que el banco donde nos sentamos. Vale, tenemos que saber dar el contexto. Entonces, Kant, cuando habla, voy hacia lo de los deberes, que os perdisteis ahí, cuando habla de lo que es, de que lo único bueno que hay en el mundo no es nada con contenido, o sea, con contenido quiere decir, no es nada que tú puedas definir en concreto, como por ejemplo, felicidad, placer, voluntad de Dios, estoy recordando y lo tengo aquí delante, naturaleza racional humana, naturaleza emocional humana, lo de los sentimientos, lo que sea, lo que les decía que estaba leyendo en lo de psicología, ¿no? Que decía, por ejemplo, que todos, ahí se afirma que todos tendemos en la concepción hedonista, ¿no? Lo afirman ahí en el libro de psicología que se estudia hoy, la psicología que se estudia hoy, esa corriente afirma que todos tendemos a buscar, igual que lo decía Epicuro en el siglo III a.C., todos tendemos a maximizar el placer y minimizar el dolor. Y desde ahí se parte a hacer una determinada psicología, ¿no? Y una terapia, cuidado, y una terapia después, ¿eh? A partir de ahí se crea una determinada terapia para hacer sentir a la gente mejor cuando no se encuentra bien emocionalmente, psicológicamente, y se dan una serie de consejos. Incluso desde ahí se están dando consejos ahora para todo el estrés, ¿no? O el distrés emocional que hay con esto de la cuarentena. Cuando Kant nos propone su moral, está diciendo, no vale
una moral que fije contenidos. Porque cualquier moral que fije contenidos es una moral que va a determinar nuestra voluntad en el ámbito de lo moral. Vamos a entendernos, ¿no? En el ámbito del actuar moral. Va a fijarlo desde afuera. Y lo que viene de afuera no está bajo nuestro control. Nosotros no tenemos control. Y si no tenemos control, no somos libres. ¿Vale? Si no somos libres, no somos autónomos. Por lo tanto, si no somos autónomos, no estamos en el ámbito de la moral. ¿Vale? A ver si ahora recuerdan un poquito, vayan hacia atrás y recuerdan cuando yo les hablaba en la dialéctica trascendental, les hablaba en concreto de la idea de mundo y les decía que el tratar mundo como un objeto de conocimiento y aplicarle categorías como si tuviéramos el fenómeno, nos llevaba a las antinomias. Y uno de ellas, la tercera, da igual, una de ellas era el ver qué pasaba con el tema de si había algo libre o no había algo libre en el mundo. Y este es el problema de la moralidad. Si una no es libre, si no es autónoma, no puede actuar moralmente. ¿Vale? Ahora voy a ir al deber. Si una no es autónoma, vuelvo. Si una no es libre, no puede actuar moralmente. No se le puede decir ni que es buena, ni que es mala, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Piénsenlo, por favor. ¿Por qué nosotros no podemos decir que un niño de 2 años sea malo? ¿Por qué no podemos decir, estoy yendo a casos extremos, pero es que es lo más fácil de entender? ¿Por qué no podemos decir que un gato sea malo? Porque en él todo lo que hace está fijado por el ámbito del ser, de lo que es. Todo es causa-efecto, 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 causa-efecto. Es el ámbito de la naturaleza, del ser. No hay posibilidad ahí del deber ser. Es así, pero podría ser de otra manera, debería ser de otra manera. Tú no puedes pretender que el gato sea de otra manera. El gato es gato, es su naturaleza. Punto. Es su naturaleza o es su entrenamiento. Se acabó. Y en el niño pasa lo mismo, en el niño pequeñito. En cambio, en las personas ya mayores que tenemos discernimiento, ¿vale? Y que no tenemos ningún problema psicológico, psiquiátrico, que ahí tenéis otro de los problemas, ¿no? Que no nos permitan discernir entre la realidad y lo que no lo es, etc. Claro, somos libres, somos autónomos para decidir, y ahora entro, lo que debemos hacer, el deber, el concepto de deber, ¿no? Es una acción, es mi deber, es lo que yo debo hacer. El tema está en quién dicta el deber, quién nos dice, qué nos dice lo que debemos hacer. Kant dice que no nos puede decir lo que debemos hacer ni nuestra naturaleza, ni un Dios, ni la sociedad, ni nada que sea externo a nuestra propia racionalidad en su uso práctico. Ese es el punto. ¿Vale? Entonces dice que nosotros debemos repensar el concepto de deber.
Y eso es lo que tenéis aquí. Por eso dice que se necesita una ilustración del concepto de deber. Tenemos que repensar el concepto de deber. Igual que hubo que repensar el concepto de conocimiento, de facultades de conocimiento, etcétera, ¿no? Y él dice que el deber, esta es la definición que él da. ¿Te gusta o no te gusta? Eso es un problema distinto. Ustedes lo tienen que entender. Que el deber es la necesidad. Claro, y os podéis quedar así como que el deber es la necesidad. Yo os lo voy a explicar. Para mí fue muy clarificador, ¿eh? Yo, quiero decir, cuando lo entendí dije, caramba, ¿no? Es la necesidad de una acción por respeto a la ley. Entonces digo yo, a ver, ¿cómo es esto? O sea que el deber es que nosotros necesariamente, ya parece que no encaja, ¿no? O sea que necesariamente actuemos, necesidad de una acción, por, en castellano, respeto, por respeto. No te lo manda tu naturaleza, no te lo manda la sociedad, no te lo manda ningún Dios, no te lo manda la fuerza de otro, te lo manda el respeto que tu voluntad tiene por la ley. Tu voluntad quiere decir tu racionalidad, tiene por la ley. Ahora termino y voy al chat, ¿eh? Pero ¿de dónde surge esa ley? No es la ley del Código Civil, no es la ley del Código Penal, no son las constituciones, no es nada de eso. Es la ley. Fijaros, es la ley. Cuando él está hablando de la ley, es el imperativo categórico. Y es la ley que surge de nuestra propia facultad de razonar cuando, ¿vale? Hace esa razón pura, práctica, ¿vale? Un uso sintético. Cuando hace eso, un uso sintético, acordaros, puro, ¿vale? A priori, que nos va a dar una ley universal y necesaria. Nuestra razón. Nuestra razón. Entonces, cuando nosotros, por respeto a lo que nos manda nuestra propia razón, la obedezcamos, entonces seremos libres y tendremos una buena voluntad, que es lo único bueno que hay en el mundo, ¿vale? Porque es la única manera de ser libres. ¿Os dais cuenta? Es la única manera de ser libres. Salve ya para el chat. A ver si ahora, después de esta larga explicación y lenta, porque intenté ir lento. A ver, yo en mi cabeza lo conecto rápido, ¿vale? Pero intenté ir lento. Lo entendisteis. Sería bueno que fueran tomando apuntes y poniendo flechas entre lo que voy diciendo para revisarlo, porque de memoria no lo recordáis esto. A ver, yo lo recuerdo porque tuve que trabajar bastante sobre ello y porque llevo muchos años dando clase. Entonces, claro, a ver, es normal que yo lo recuerde, ¿no? Que vaya recordando las relaciones, entonces que pueda ir cambiando, que ahora empiece por el deber y termine en la acción, o pueda empezar, da igual, por la autonomía y termine en el deber, no importa, porque yo conozco las relaciones, ¿vale? Que hay, sé cómo seguir las líneas. Entonces díganme si, a ver si ahora lo entendieron, e intenten hacer un esquema, ¿vale?
el tema es ese, que es muy bonito, ¿no? Es decir, ¿cuándo voy a ser yo libre? La única manera que tengo de ser libre es esta. Actuar por respeto a lo que mi racionalidad me manda. Fijaros, no por miedo, no por lo que me manda Dios, no por recibir, que esto lo vamos a tratar, no por recibir una recompensa, por ejemplo, la felicidad, o una alabanza, que bien te portaste, una alabanza interna, tuya, no tiene por qué ser externa. ¿No? Decirte tú a ti mismo, ay, qué orgullosa estoy de mí, qué bien me porté. No, solo vas a ser libre cuando actúes por respeto a lo que tu razón, determinada de una forma pura, ¿no? A priori, ¿vale? Y además sintético, lo vamos a ver luego porque es sintético, porque te aporta un nuevo conocimiento práctico, no teórico, práctico, o sea, para determinar voluntad. En la moral, quiero decir. Determine tu voluntad en el ámbito de la moral. Tenéis que tener esto en cuenta. Por eso yo os insisto mucho en esto porque es importante, que es en el ámbito de la moral. Te va a estar diciendo algo que debes hacer y eso es un conocimiento de qué debes hacer, cómo te debes comportar, ¿no? En el ámbito de la moral. Bien, Sara dice que sí, yo entiendo que los demás están de acuerdo. Vale, entonces ahora pasamos al texto. Bueno, aquí tenéis, que me hizo mucha gracia, Eduardo Infantes, uno que pone filorretos y dice: mañana a las 12 saca tu ejemplar de la crítica de la razón pura y lee desde tu balcón el prólogo a la segunda edición en apoyo a los profesores de filosofía que están en cuarentena y no tienen a nadie con quien discutir, que esto de no tener con quien discutir es matador para nosotros, ¿no? Aquí tenéis un texto de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que es un libro que habla de la moral kantiana. Acordaros de eso, fundamentación de la metafísica de las costumbres, el texto 5. Y que en concreto, fijaros, en esta sección nos habla del tránsito del conocimiento racional moral ordinario al filosófico. Y fijaros lo que dice. Veis que tenéis ahí marcado lo que a mí, aparte de en negrita, tenéis marcado con recuadros rojos lo que me parece más importante. Voy a leer primero lo que tenéis marcado en recuadros rojos. ¿Vale? Boa vontade, concepto de deber, representación da lei en sí mesma, ben moral, clase de lei, conformidade a unha lei universal das accións en xeral, debo conducirme sempre unicamente de xeito que eu poida tamén querer que a miña máxima se torne en lei universal. Realmente, si os dais cuenta, lo que tenéis aquí marcado es lo que yo os acabo de explicar en lo que ustedes le llaman la teoría. ¿Vale? Lo que ustedes van a tener que explicar aquí, ¿qué es? Les faltan cosas todavía, para poder explicar. Pero básicamente, para poder explicar de una manera decente, ¿vale? Este texto, ya tienen eso que llaman teoría, que obviamente está sacado de textos como este, ¿vale? Lo que ustedes tienen en los apuntes está dirigido a poder explicar este texto, por eso está colocado aquí. Si ahora leemos lo que tenéis en negrita, vamos a hacer eso, vamos a hacer al revés, ¿vale? De lo que haríamos, que es leer primero todo el texto y luego marcar. Vamos a leerlo marcado. Primero leímos lo más importante. Vamos a leer lo que está en negrita.
boa vontade, a boa vontade o é únicamente polo querer, boa en sí, concepto boa vontade digna en sí mesma, precisa ser ilustrado, tomar en consideración o concepto de deber, necesidade dunha acción por respecto á lei, valor moral da acción non reside no efecto, pois efectos podían ser logrados por outras causas. Vontade dun ser racional únicamente na cal atopar o ben supremo e incondicionado. Ningunha outra cousa, representación da lei en si mesma, constituir ben excelente, ben moral. Clase de lei cuxa representación ten que determinar a vontade poida chamarse boa. Conformidade a unha lei universal das accións en xeral, servir a vontade como principio, debo conducirme sempre únicamente de xeito que eu poida tamén querer que a miña máxima se torne en lei universal, legalidade en xeral, serve de principio a vontade, o deber non sexa en todo caso máis cunha vá ilusión, con isto está concordancia común razón dos homes nos seus xuizos prácticos. Bueno, si os fijáis, el texto realmente de lo que está hablando es, primero, lo podríamos dividir. Primero, nos presenta lo que es bueno y dice que lo que es bueno es lo que no hacéis nunca, que es decir, cuál es el tema del texto y si el texto se puede dividir. Dividir quiere decir qué es lo que nos cuenta en primer lugar y qué es lo que nos cuenta en segundo lugar y qué es lo que nos cuenta en tercer lugar. Hay veces que no se puede dividir, pero yo creo que aquí sí que se puede dividir clarísimamente. En la primera parte del texto nos dice que solo una buena voluntad es lo bueno que existe en el mundo. ¿Vale? Nos habla de la buena voluntad. En la segunda parte nos habla del concepto de deber, fijaros, y en la tercera parte, ¿vale?, del texto nos habla del imperativo categórico. El imperativo categórico que debemos cumplir, y aquí tenéis toda la relación. El imperativo categórico que debemos cumplir por deber, después por respeto a la ley, a esta ley, si queremos determinar bien nuestra voluntad, o sea, si queremos tener una buena voluntad. Veis, por lo tanto, que todo el texto está bien trabado a nivel lógico, a pesar de que veis que le faltan algunos cachitos. Yo he cortado algunos cachitos, ¿vale? Aquí, o no me acuerdo si vienen cortados ya de fábrica, ¿no?, de la ciudad, no lo recuerdo, creo que lo recorté, pero no me acuerdo. Da lo mismo, que lo haya hecho yo que lo hayan hecho ellos, no tiene ninguna importancia. Entonces, si quieren lo leemos todo entero, ¿vale?, para poder entenderlo, si queréis, sin estos saltos, que yo solo leyendo esto ya sé por dónde van los tiros, obviamente, o si no, creo que con esto ya entenderían. Yo creo que ya es posible que entiendan, perdón, conjugué mal el verbo, cómo tendrían que comentar este texto, ¿no? Pero bueno, salgo de aquí, me lo dicen por el chat, si lo necesitan. Ya estoy en el chat, ¿vale? Me dicen si necesitan algo de ese texto, si quieren que lo leamos
juntas y juntos por si hay algún problema técnico en el medio, que no entiendan el lenguaje kantiano, que ven que es un lenguaje técnico, ¿no? Es bastante técnico acá. No sé si leyeron ya la lectura que tienen, que es la ilustración, ya van a ver que no tiene nada que ver con los textos. Nada, nada, nada que ver. Es muy fácil de leer. Muy, muy fácil. No tiene este problema, ¿no? De ser tan técnico. Ya que lo pueden leer con tranquilidad. No hay problema. No le tengan miedo, me estoy refiriendo a eso, a decir, puff, no cojo la lectura porque va a ser esto, que no hay manera de entenderlo. Sí, se lee muy bien. Rocío se puede leer, no es esto para nada. Ya les digo yo que no parece Kant. Es una lectura muy bonita, muy inspiradora, ¿no? Sí que es fácil de leer, más es muy inspiradora, le sirve para historia además, para la parte de ilustración. Pueden conectar con historia para cuando, no sé cómo dieron ilustración en historia, pero ahí tenéis el máximo exponente de lo que es un pensamiento ilustrado, ¿no? Ese optimismo, ese impulso a llevarnos a pensar por nosotros mismos, a decir no esperes que otro piense por ti, atrévete a pensar, atrévete a equivocarte y a levantarte y a esforzarte porque no otros te hagan ese trabajo de pensar, ¿vale?